Marcos 16, versículo número 9. No, el 9. Dice, habiendo pues Jesucristo resucitado. ¿Quién resucitó? Cristo. La pregunta es, ¿conocen a alguien que haya muerto y haya resucitado y que todavía viva? No, aparte de Jesucristo no. Aparte de Jesucristo nadie. Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios en un evangelio precioso, que es el de Marcos, dice que habiendo Jesucristo resucitado, Él resucitó, imagínate, Él cumplió con lo que dijo, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Pero ¿qué sucede cuando resucita Jesucristo? Se lleva de las peores decepciones que puede un poderoso Hijo de Dios llevarse. O sea, resucitó con gloria, con poder, pero se topa con personas que no han quitado su mente humana. Porque cuando tú como humano que somos todos, te dejas llevar por razonamientos humanos aquí. Como muchos dicen, no, es que yo adoro a la Virgencita María porque es la mamá de Jesucristo. Razonamiento humano. Tuvo una función muy importante aquí en la tierra, que ahí naciera Jesucristo, el Hijo de Dios, pero murió y bye. ¿Sí me explico? O sea, y así todos los discípulos de Jesucristo vinieron, cumplieron una función y bye, murieron y se acabó. Para ellos ya se acabó lo que tenían que hacer en este mundo. Pero Jesucristo es el único que murió y resucitó. Pero al resucitar, vamos a ver cuáles son las decepciones que sufre por causa de la torpeza humana, aún de sus propios discípulos, aún de toda la gente que vio los milagros, lo vio caminar en el agua, vio resucitar muertos, pero seguían teniendo mente humana. Vamos a ver qué pasa. Dice, entonces, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo número 9, que nos dice algo muy importante. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea el domingo en la mañana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. ¿Quién habla de demonios? Mucha gente dice, ay hermano Adrián, es que usted nada más habla de demonios. ¿Yo qué? Mira, ahí está, ahí dice que habla de demonios. Y que Jesucristo echó fuera de María Magdalena 7 demonios. Pero ya estaba sana porque Jesucristo había echado fuera esos demonios. Y María Magdalena lo que hizo fue cerrarle la puerta a esos demonios para que no regresaran. Y se convirtió en una fiel seguidora de Jesucristo, a tal grado de que ese domingo en la mañana, ahí estaba María Magdalena, en ese sepulcro, yendo a visitar a donde había sido puesto el Señor Jesucristo. Mientras que los discípulos de Jesucristo, que habían visto los milagros de Jesucristo, estaban todos, que ahorita van a ver cómo estaban estos plátanos, tremendos. Vamos a ver. Yendo ella, María Magdalena, lo hizo saber, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. O sea, Jesucristo se le aparece a María Magdalena. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, con Jesucristo, o sea, sus discípulos, los cuales estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban? Tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Porque Jesucristo había sido crucificado. Pero estos plátanos nunca entendieron lo que Jesucristo mismo les dijo, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. O sea, si tú escuchas de Jesucristo que dice algo, es porque tú vas a estar atento a todo lo que Jesucristo está diciendo. Si Él dijo que iba a morir y resucitar al tercer día, tú no vas a tratar a Jesucristo como un mentiroso. Porque estar triste y llorando es tratar a Jesucristo como un mentiroso. O de plano estar mal de la cabeza de no acordarte lo que Jesucristo dijo, o simplemente ignoraste a Jesucristo cuando te dijo que iba a resucitar al tercer día después de haber sido muerto.
O sea, ¿qué es lo que pasó con estos discípulos? ¿No le creyeron? ¿O estaban mal de la cabeza? ¿Les dio amnesia? Satanás les metió la amnesia y se les olvidó lo que Jesucristo les dijo. Pero el hecho es de que estos discípulos estaban, ¿qué? Tristes y llorando. Cuando Jesucristo dijo que iba a resucitar era para creerlo, sí Señor. Si tú dices, tú no mientes, tú eres el Hijo de Dios, te hemos visto hacer milagros, te hemos visto hacer cosas increíbles, así que yo no creo que tú estés mintiendo. Y si tú dijiste, si tú estás diciendo que vas a morir y a resucitar, perfecto Señor, al tercer día te vamos a estar esperando allá afuera de tu sepulcro, a que tú te reúnas con nosotros una vez más. Amén. Pero no lo hicieron. ¿Estaban qué? Tristes y llorando. O sea que ignoraron a Jesús cuando les dijo que iba a resucitar. María Magdalena sí se presentó al sepulcro, pero ella se presentó porque quería ir a visitar a aquella persona, porque ni siquiera María Magdalena se acordaba de esto. Pero vio a Jesús, y cuando lo vio, fue corriendo con los discípulos a darles la noticia. Pero lo que dice aquí la palabra de Dios, yendo a ella lo hizo saber a los discípulos que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. ¿Por qué no lo creyeron? Razonamiento humano, lógica humana. Pensaron que estaba loca, o quizá pensaron, ¿cómo es posible que se le aparezca a ella y no yo, que yo fui el principal de los discípulos? ¿Cómo estaban ellos? Tristes y llorando. ¿Cómo estaba Pedro? Triste y llorando. Pedro, porque lo había negado 3 veces. ¿Cómo estaba Pedro? Triste y llorando. Eran 11, ya no estaba uno, ya no estaba Judas Iscariote. ¿Y qué fue lo que pasó con Judas Iscariote? Judas Iscariote también andaba deprimido porque fue y le aventó a los del Sanedrín, a los fariseos, todas las monedas que él había cobrado por entregar a Jesús, y en su arrepentimiento, porque tuvo un arrepentimiento, Judas Iscariote, fue y le aventó las monedas al Sanedrín. He entregado sangre inocente. O sea, andaba depre a todo lo que daba. Pero Pedro andaba depre, pero él seguía en su situación esperando que Dios un día lo perdonara, que Jesucristo lo perdonara. Muchas veces cuando nos llega una depresión por una situación, cualquiera que sea la situación, a veces tomamos mal las decisiones, o a veces nos aferramos a algo y eso que nos aferramos nos provoca una depresión cuando no se cumple por parte de Dios lo que nosotros queremos, o que nosotros nos hayamos equivocado. Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Cuando Pedro lo negó, andaba amargamente deprimido. Judas Iscariote lo traicionó, andaba amargamente deprimido, pero tomó la decisión de ir y ahorcarse y terminar con su vida. Tenemos 2 cuadros, tenemos el de Pedro y tenemos el de Judas Iscariote. Yo me pongo en el lugar de Judas Iscariote porque todos cometemos errores y todos nos hemos equivocado y de alguna manera hemos traicionado a Jesucristo. Lo hemos traicionado con palabras, o lo hemos traicionado con hechos, o lo hemos traicionado, de alguna manera lo hemos traicionado a Jesucristo. Muchas veces lo hemos negado. De hecho, cuando tú aceptas un recurso de Satanás, ahí tú estás negando a Jesucristo. Lo estás traicionando a Jesucristo. Porque Él dio su vida por ti, y sin embargo muchas veces nosotros decidimos que nos importa un cacahuate lo que Jesucristo haya hecho en la cruz, y decidimos aceptarle al diablo sus recursos. Eso significa negarlo y traicionar a Jesucristo al mismo tiempo. Pero Judas no lo pensó así. Su depresión llegó a tal extremo que decidió mejor terminar con su vida. Devolver las monedas, aventárselas a los fariseos, porque los fariseos le decían: ese no es mi problema, ya, se acabó, lo entregaste y punto, se acabó.
Pero él entonces, ante esa actitud de los fariseos, les aventó las monedas. Fue y se ahorcó. Yo me pongo a pensar, si me pongo en el lugar de Judas Iscariote, yo pensaría lo siguiente: me equivoqué, hice mal, pero ¿qué no es mejor ir con Jesús donde esté? De alguna manera ahorita lo están crucificando, pero de alguna manera puedo llegar a Él y gritarle al menos que me perdone. Señor Jesucristo, por favor, perdóname, perdóname, por favor, perdóname. Si era posible llegar hasta sus mismos pies y suplicarle su perdón, ¿tú crees que Jesucristo no lo hubiera perdonado? Sí lo hubiera perdonado, porque Jesucristo hubiera visto verdaderamente un corazón arrepentido. Porque Jesucristo conocía hasta los pensamientos de las personas. Y si verdaderamente hay un genuino arrepentimiento dentro de ti, Jesucristo siempre te va a perdonar. Quizá muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, depresivos al 100% y a veces hasta con ganas de querernos quitar la vida, pero créeme una cosa muy importante, que si vamos a los pies de Jesucristo, Él nos va a liberar y nos va a perdonar cualquier circunstancia de nuestra vida y nos va a hacer personas mejores. Amén. Siempre vamos a ser personas mejores cuando Jesucristo está con nosotros. Pero tenemos que verdaderamente llegar a Él con un corazón arrepentido. Pedro, fíjate bien lo que pasa con Pedro. En el versículo número, me voy a regresar un poquitín. Dice, y muy de mañana, les voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, esta es otra versión de lo que sucedió en ese momento. María, la madre de Jacob, fíjate, ¿quiénes fueron? María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salió el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Porque los sepulcros antes eran tapados por una gran piedra. ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro, de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado. ¿A quién vieron? A un joven sentado en el sepulcro, al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué? ¿Qué pasó con estas mujeres? Dice, se espantaron. Pues sí, no estaba Jesús, estaba una persona con una vestidura blanca y estas mujeres se espantaron. Se espantaron, mas Él les dijo, hey, no te asustes, no se asusten. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. No está aquí. Mira el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos de Cristo y a Pedro, discípulos de Cristo, y a Pedro ya no era discípulo. Entonces, porque está diciendo los discípulos de Jesús y a Pedro. O sea, ya está haciendo una separación. Pedro era un discípulo de Jesús, pero al haber negado a Jesús 3 veces, es importante esto que tú lo entiendas, que de alguna manera cuando negamos a Dios o a Jesucristo, nosotros quedamos excluidos de los beneficios de Dios en nuestra vida. Ve y dile a los discípulos de Jesús y a Pedro. Pedro, por haberlo negado, había quedado excluido de ser discípulo de Jesús. Ya no era discípulo de Jesús. Tú podrás ser hijo de Dios porque aceptaste a Jesucristo un día como tu Señor y Salvador, pero si tú cometes acciones contrarias a las enseñanzas de Jesucristo, acciones que no son compatibles con el mismo Señor Jesucristo, aunque hayas confesado a Jesucristo, quedas fuera. ¿Qué pasaba con Judas Iscariote? ¿Qué acaso no veía los milagros? ¿Qué acaso Jesucristo no le daba poder y autoridad también para que fuera a echar fuera todo espíritu inmundo y a sanar toda enfermedad y toda dolencia? Porque eso fue lo que Jesucristo le dio a todos sus discípulos sin excepción. Amén. O sea, todos eran discípulos, pero en el camino con Cristo muchas veces podemos cometer errores.
por nuestra mente humana, que muchas veces nos dice cosas contrarias a lo que están escritas por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la mente humana, la sabiduría humana, tiene 3 características. Ojo, no lo voy a decir yo, está escrito, las características de una mente humana, sabiduría humana. Dice la palabra de Dios que es animal, tremendo, animal. Cuando tú decides no tener a Cristo en tu vida y decides actuar en esta vida con razonamientos propios, lógica humana, dice que es animal. Número 2, es terrenal. Y número 3, es diabólica. Cuando tú vives una vida sin Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mejor que viva Cristo en mí, ahora vive Cristo en mí. Para no tener una mente humana, tú tienes que morir a tu yo y dejar que Jesucristo viva en ti, para que Jesucristo sea quien tome las decisiones, el que está dentro de ti. Está dentro de ti, que tome las decisiones Jesucristo por ti. Te enfrentas a un conflicto y tú le preguntas, Señor Jesucristo, ayúdame a salir de este conflicto. Entonces eres tú el que te vas a enfrentar al conflicto, pero el del poder para resolver el conflicto es el Jesucristo que está dentro de ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entendemos? O sea, ¿quién se va a enfrentar al conflicto? Tú. ¿Pero a través de quién? Del Cristo Jesús que está dentro de ti. Lo podemos entender, porque aún las iglesias han enseñado que tú vayas a una noche de sanidad y de milagros, y ahí vas tú para recibir el milagro de parte de Dios, y eso está totalmente reprobado aún por las iglesias cristianas. Hay iglesias cristianas haciendo noche de sanidad y milagros en vez de enseñar a las personas a convertirlos en poderosos soldados del ejército de Dios, y que sean ellos los que se enfrenten al conflicto y puedan vencer con el Cristo que está dentro de ellos. Sí lo podemos entender, porque muchas personas dicen, ay, voy a la iglesia, a la noche de sanidad y milagros, y ahí van esperando que el pastor ponga sus manos sobre ellos y que ellos puedan recibir el milagro de parte de Dios. Tú no necesitas de ningún ser humano para poder recibir el milagro de Dios. Tú lo que necesitas es el poder de Jesucristo que está dentro de ti para recibir el milagro que tú esperas. Pero eres tú el que te vas a enfrentar al conflicto, y tú le vas a ordenar al conflicto en el nombre del Jesucristo que está dentro de ti, que ese conflicto sea resuelto en el nombre poderoso de Jesucristo. Llámese cualquiera que sea el conflicto, porque para Dios no va a haber nada imposible. Aunque te topes con una enfermedad, aún sea un cáncer, cualquier tipo de enfermedad, recuérdate una cosa muy importante: es más poderoso Jesucristo que vive en ti que cualquier enfermedad poderosa que se enfrente en tu vida. Amén. ¿Cuánta gente no hay ahorita, aún cristianos, con el miedo de una gallina por el coronavirus? Aún cristianos, ay, ¿dónde conseguiremos tapabocas? Ay, ¿dónde conseguiremos gel antibacterial? Porque son unos miedosos que no saben cómo aplicar el Jesucristo que está dentro de ellos, si es que está dentro de ellos. Porque muchas personas son de mucha gloria a Dios, aleluya, en las iglesias, pero no tienen a Jesucristo dentro de sí. Porque cuando Jesucristo está dentro de ti, les repito, es más poderoso el Jesucristo que está dentro de ti que cualquier otra poderosa enfermedad que se llegue a presentar en tu vida. El poderoso más alto es Jesucristo que está dentro de ti. Amén. Así que si te enfrentas a una enfermedad, ese Jesucristo que está dentro de ti es el que va a echar fuera toda enfermedad. Amén. Va a echar fuera todo espíritu inmundo, va a sanar toda enfermedad, va a sanar toda dolencia. No tienes por qué comportarte como una gallina miedosa, con tapabocas y con gel antibacterial. Así está. Ahorita hay pánico en todo el mundo. ¿Sí sabían eso? Hay pánico por el coronavirus. Pero ¿sabes una cosa? Esto lo está permitiendo el mismo Dios ante la presencia de Satanás. Porque tanto Dios por un lado y Satanás por otro lado quieren saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de Satanás. ¿Quiénes le pertenecen a Dios con fe
y el poder de Jesucristo dentro de ellos, esos son los que le pertenecen a Dios. ¿O quiénes son los que le pertenecen a Satanás, con esos que andan con miedo? Ay, tengo miedo, ay, tapabocas, ay, que gel antibacterial. Tienen miedo, ¿por qué? Porque no tienen a Cristo dentro de ellos, y por eso tienen miedo. Eso es bien importante que tú lo entiendas. Cuando Jesucristo está dentro de ti, te conviertes en un poderoso soldado del ejército de Dios. Por lo tanto, te tienes que preocupar por tres cosas muy importantes. La primera, aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Número dos, que sea Jesucristo verdaderamente tu único Señor y Salvador. Porque hay quienes aceptan a Jesucristo, pero no es su único Señor y Salvador. Así podemos verlo en la Iglesia Católica. Muchos creen en Cristo, pero no lo tienen como su único Señor y Salvador. Pero aquí es bien importante que tú aceptes a Jesucristo. Y número dos, que sea Jesucristo tu único Señor y Salvador. Y número tres, que seas compatible en todo tu pensamiento y en todas tus acciones con el mismo Señor Jesucristo que está dentro de ti. Amén. Esa compatibilidad va a hacer que el Jesucristo que está dentro de ti se convierta en un poder tremendo dentro de ti. De tal manera que el poder no va a ser tuyo, el poder va a ser del Jesucristo que está dentro de ti. Porque yo no considero correcto que la gente vaya a una noche de sanidad y milagros a esperar a que el pastor ponga sus manos sobre esa persona para que esa persona pueda sentir la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo viene de Jesucristo y no de ninguna persona. Yo les estoy enseñando a ustedes cómo tener el Espíritu Santo dentro de ustedes, y ese Espíritu Santo dentro de ustedes solamente puede ser posible a través de Jesucristo dentro de ustedes. Amén. Ustedes como poderosos soldados del ejército de Dios. Esto que les estoy comentando, ojo, va a ocasionar quizá muchas reacciones a nivel internet. Porque muchos cristianos se dan por ofendidos. Y el católico de ese ni hablar, ese está más perdido que Satanás. Pero muchos cristianos que creían que el procedimiento era ir con el pastor a que el pastor ponga sus manos sobre él, ahora se van a dar cuenta de que no es el pastor, ni es la iglesia, ni es la religión, sino Jesucristo, el del poder, el de los milagros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Yo quiero que ustedes se conviertan en poderosos soldados del ejército de Dios. Amén. Que puedan ustedes enfrentar una crisis. Están enfrentando una crisis, están pasando por un proceso de rehabilitación. Ustedes son los que dependen de ustedes. Siempre y cuando tengan al Jesucristo poderoso dentro de ustedes. Así es. Mensaje corto, pero bien sustancioso, varones. Y yo espero que en el nombre de Jesucristo así sea en la vida de ustedes, para bendición y salvación de cada uno de ustedes. Es un tema bien difícil. Te digo, yo estoy llamado por Jesucristo para decir la verdad, para promover a Jesucristo y no promover religiones. A los nuevos les digo, yo no pertenezco a ninguna religión, ni le pertenezco a ninguna denominación de iglesia. Le pertenezco a Jesucristo solamente. Amén. Y Él es el que me ha ordenado decir la verdad. Tú tienes que decir la verdad. No importa que los cristianos evangélicos se enojen, no importa que te critiquen o te murmuren, no importa que el mismo Satanás se enoje, no importa que el diablo católico también eche rabia, no importa nada, tú vas a decir la verdad, porque la verdad la harás dar a conocer, y la verdad va a ser libre a todo aquel que la escuche, la verdad de Jesucristo. Amén. Vamos a orar para terminar este momento, varones. Ahorita entramos a preguntas y respuestas. Vamos a orar. ¿Sí? Santísimo Señor, Dios Padre todo.